mi grupo y yo les vamos a hablar sobre Business Intelligence. Una de las herramientas utilizadas aquí es el Data Mart. Se lo considera como una versión especial y pequeña de un Data Warehouse. Es un almacén de datos históricos de un departamento dentro de la organización. Dispone de una estructura óptima que permite analizar con mucho más detalle la información que se necesita por el mismo hecho de que es por departamento y no es a nivel global como en una organización. Existen dos tipos de Data Marts, el Data Mart OLAP y el Data Mart OLTP. Vamos a hablar sobre el Data Mart OLAP, que es Online Analytical Processing, quiere decir que se encarga de los procesos analíticos en línea. Esta base de datos es orientada al procesamiento analítico. Analizarlo implica solo la lectura de gran cantidad de datos que se extrae cuando se lo necesita. Generalmente se lo utiliza más para consultas, casi no se hacen muchas actualizaciones o eliminaciones. El formato de los datos se integran uniformemente y el historial de los mismos es a largo plazo, es decir, entre 2 y 5 años. Ahora hablaremos sobre el Data Mart o LTP, que es Online Transactional Processing. Esta base de datos, en cambio, es totalmente diferente a la anterior, ya que es orientada al procesamiento de transacciones. Por esto maneja operaciones de inserción, modificación y borrado de datos. Aquí los formatos de los datos no siempre deben ser uniformes entre los departamentos de la empresa. Y el historial no es a largo plazo, por el mismo hecho que como son transacciones se manejan en el momento, horas o días, depende de cómo se lo quiera manejar. Tenemos las características. Es orientado al tema, mucha información detallada, es integrado, actualización constante de la información, esta no es volátil, es poblado por usuarios finales, la validación es directa de la información y es escalable. Las ventajas. Permite acelerar las consultas. También permite el acceso de datos mediante muchas herramientas del mercado. Soporta un número menor de usuarios. Es por esto que cuando queremos hacer consultas recupera los datos de una manera mucho más rápida cuando se los necesita. El costo de construcción es mucho menos comparado con los del Data Warehouse. La aplicación cliente es la que se encarga de la consulta y esta es independiente del servidor que la procesa y el de la base de datos de donde trae los datos. Una de las desventajas, y considero que es la única desventaja que pude encontrar, es que maneja pocos volúmenes de información, ya que son departamentos, no se encarga de la forma global de una empresa. Y en ocasiones, cuando se quiere tener mucha más información, se necesita crear más data marts, lo que podría generar que creemos data warehouse. Tenemos dos arquitecturas. La que tenemos aquí es la arquitectura bottom-up. Para esto no es necesario que creemos el data mart, solamente que nos quedemos con los data warehouse. Por decir, los data mart se cargan inmediatamente mediante los procesos de búsqueda, transacción y carga, como podemos ver en la imagen. Se cargan los tres data mart y luego si usted necesita unirlo, hacerlo más grande e integrar toda la información, se puede crear un data warehouse, pero no necesariamente hay que hacerlo. Tenemos la otra arquitectura, que es la arquitectura top-down. Esta es mucho más costosa que la anterior, ya que necesita mucho más tiempo para poderlo construir, porque primero se crea el data warehouse, que es el que se encarga de los procesos de carga, búsqueda y transacción. Se llenan los datos en el data warehouse y luego de ahí este data warehouse alimenta los data marts, como podemos ver en la imagen. Entonces este es un poquito más costoso que el anterior, por eso creo que se recomienda mucho más hacer la tecnología anterior. Data mining ha sido definida como el proceso de extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. Es una tecnología que facilita los procesos de búsqueda. Es el estudio y tratamiento de datos masivos para extraer conclusiones e información relevante de ellos y posee algunas ventajas. Data mining nos permite analizar factores de influencia en determinados procesos, predecir o estimar variables o comportamientos futuros, además de obtener secuencias de eventos que provocan comportamientos específicos. Entre las técnicas de data mining tenemos las redes neuronales. Se trata de un sistema de interconexión de neuronas en una red que colabora para producir un estímulo de salida. La regresión lineal es la más utilizada para formar relaciones entre datos. Los árboles de decisión son un modelo de predicción. Los modelos estadísticos son una expresión simbólica en forma de una igualdad o ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales. El agrupamiento, también conocido como clustering, es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores según criterios. Las reglas de asociación se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común dentro de un determinado conjunto de datos.
Según el objetivo de los análisis de datos, estos algoritmos se clasifican en supervisados y no supervisados. Los algoritmos supervisados, o también conocidos como predictivos, predicen un dato o un conjunto de ellos, desconocido a priori a partir de otros conocidos. Por otro lado, los algoritmos no supervisados se descubren patrones y tendencias en los datos. El crecimiento explosivo de las bases de datos y el empleo de técnicas y herramientas permiten descubrir patrones, relaciones y formular modelos. En particular, estas técnicas han adquirido enorme importancia en áreas como estrategias de marketing, soporte de decisiones, planeamiento financiero, análisis de datos científicos, bioinformática, análisis de texto y de datos de la web. Data mining incluye áreas del conocimiento tales como estadística, inteligencia artificial y bases de datos. Entre las razones que tenemos para usar data mining tenemos: enormes bases de datos pueden ser analizadas. Las bases de datos pueden ser enormes, tanto en largo como en ancho. Por ejemplo, cada cliente puede tener cientos de atributos que contienen información detallada y además tener miles de registros de cada cliente. Permiten descubrir información que no se esperaba tener. Como muchos modelos diferentes son validados, algunos resultados inesperados tienden a aparecer. En muchos estudios se han descubierto que combinaciones particulares de factores entregan efectos inesperados que entregan valor a la compañía. Los modelos son confiables. El modelo es probado y comprobado, usando técnicas como estadísticas antes de ser usado. Luego, las predicciones que se obtienen por el modelo son válidas y confiables. Por otro lado, las desventajas, tenemos la dificultad para recopilar los datos. Dependiendo del tipo de datos que se quieran recopilar, puede conllevar mucho trabajo o la necesidad de tecnología con un costo elevado. El procesamiento de los datos puede llevar demasiado tiempo. En un ejemplo de uso de data mining tenemos el análisis de la cesta de compra. El ejemplo clásico de aplicación de la minería de datos tiene que ver con la detección de hábitos de compras en supermercados. Un estudio muy citado detectó que los viernes había una cantidad inusualmente elevada de clientes que adquirían a la vez pañales y cerveza. Se detectó que se debía a que dicho día salían a acudir al supermercado padres jóvenes, cuya perspectiva para el fin de semana consistía en quedarse en casa, cuidando a su hijo y viendo la televisión con una cerveza en la mano. El supermercado pudo incrementar sus ventas de cerveza colocándolas próximas a los pañales para fomentar las ventas compulsivas. Entre las herramientas de software de data mining tenemos OpenNN, Orange, Powerhouse, RapidMiner, SPS Clementine, SAS Enterprise Miner, Statica Data Miner. Buen día, profesor. Somos el grupo que nos tocó realizar la investigación sobre Business Intelligence, en donde vamos a tratar los temas de Data Mart, Data Warehouse, Data Mining, y también un pequeño ejercicio o ejemplo en donde vamos a mostrar la manera que podríamos realizar un cubo de información, ¿no? Los integrantes del grupo de ingenieros son Gabriela Ballestero, María Los Ángeles Granizo, Zaida Morna, pues, y Darío Palacios. Bueno, pues podemos empezar. Vamos a ver un paso a paso, pues, de cómo crear un cubo de información. Previamente hemos trabajado y estamos utilizando como base de datos SQL Server y como herramienta, ¿no?, para hacer los cubos de información, Visual Studio. Pues empecemos, ¿no? Abrimos el SQL Server como base de datos, en donde vamos a hacer nuestro modelo dimensional, ¿no? En este caso, bueno, hemos trabajado con esta base de datos, pero previamente yo lo he trabajado, pues he practicado, he investigado, en donde podemos realizar nuestro cubo. Lo voy a proceder a eliminar para empezar a crear la base de datos desde cero. Eliminamos. Listo, pues no, entonces vamos a proceder. Previamente yo he preparado unos scripts en donde ya tenemos la creación de nuestro modelo y también las inserciones que van a estar insertadas en nuestra escritura. Creamos la base de datos. Nuestra base de datos que vamos a trabajar en este ejemplo, en esta aplicación, va a ser flores de WH. Le damos formato a nuestra base de datos. Pues
Bueno, y este comando es para cambiar la base de datos donde vamos a trabajar, pues, ¿no? Si doy en ejecutar, automáticamente en el combo cambiaría a la base de datos flores de WH que hemos creado previamente. Ejecuto y se cambia automáticamente. Hay que tener mucho cuidado, siempre hay que estar pendiente en dónde vamos a crear la base de datos, situarnos ya sea por medio del combo o por la sentencia señalada, ¿no? Bueno, procedemos a crear nuestras estructuras de base de datos, ejecutamos, listo. Procedemos con el segundo script donde tengo preparado, bueno, aquí creamos la tabla de hechos, una tabla muy importante y que hay que tener muy en cuenta para realizar un cubo de información, pues, ¿no? Más adelante conversaremos de aquello. Entonces procederemos, asimismo nos situamos, si ven, automáticamente cambió de base de datos, entonces necesitamos ejecutar esta sentencia o simplemente nos vamos al compo y señalamos la base en cual queremos crearlo, las demás tablas y las demás inserciones. Señalo todo, ejecuto. Bueno, se ha ejecutado correctamente, comprobemos que efectivamente la base de datos, nuestro modelo se ha creado correctamente. Clic derecho, actualizamos y bueno, efectivamente vemos que la base de datos que acabamos de crear se ha creado correctamente. Vemos las tablas, son las tablas que hemos creado. Dato cliente, con un nombre, lugar y bueno, su identificador muy importante. Tabla por producto y tiempo. La tabla de hecho va a ser una combinación de las claves primarias o de los identificadores primarios de cada uno de nuestra base: cliente, producto, fecha, ¿no? Y siempre monto y unidades, algo que se puede cuantificar, porque esto nos va a ayudar a realizar nuestro reporte y nuestro análisis, ¿no? Entonces en este punto hemos creado nuestro modelo. Ahora nos vamos a abrir Visual Studio, en donde vamos a crear un nuevo proyecto. Para este caso, bueno, utilizamos Proyecto Análisis Service. Le vamos a poner exposición, sistema de información, export. Aceptamos. A nuestro lado derecho se van a crear un poco de carpetas en donde tenemos que ir trabajando poco a poco. Nuestro primer paso que tenemos que realizar es relacionar o vincular la base de datos que acabamos de crear con una aplicación del Visual Studio. En este caso, bueno, automáticamente me salió el servidor y la base de datos en la cual voy a trabajar, porque ya previamente lo he hecho, ¿no? Voy a eliminarla para hacerla de nuevo. Con una nueva, elijo el servidor donde voy a hacer mi trabajo, selecciono la base de datos, en este caso flores de WH, que la acabamos de crear. Listo, pues, ¿no? Tenemos la relación, utilizamos una cuenta de servicio previamente, automáticamente ya no necesitamos usar nombre de usuario y contraseña. Siguiente y finalizamos. Bueno, ya tenemos hecha la relación, el vínculo, la interrelación con nuestra aplicación y la base de datos. Creamos un nuevo origen de datos. En el nuevo origen de datos vamos a ver nuestro modelo, cómo va a estar relacionado. La relación o la topología que vamos a utilizar es la topología estrella. En este caso, estas son nuestras bases, nuestras tablas. Las pasamos todas. Siguientes, ya todas esas tablas son las que acabamos de crear hace un momento, ¿no? Aquí en la base de datos ponemos en tabla y son las que acabé de crear con los scripts que previamente yo ya los tenía preparados.
Entonces paso todas las tablas, finalizo. Automáticamente me muestra el modelo de entidad tipo estrella. ¿Sí? Tipo estrella se menciona de esa manera o tiene ese nombre debido a que todas las tablas alrededor están relacionadas con una tabla central. Puede haber otras tablas por aquí en donde esté apuntando a mi tabla de hechos. Entonces por esa se denomina de la topología estrella. Bueno, continuemos, ¿no? Vamos a crear las dimensiones y luego finalmente prepararemos el cubo de información. Aquí en las dimensiones vamos a hacer una nueva dimensión de una tabla existente. Aquí vamos a seleccionar las tablas principales: cliente, producto y tiempo. Hecho no, porque hecho es una tabla que va a permitir obtener o tener registrados el ID principal del cliente, el ID del producto y el ID del tiempo, ¿no? En este caso, hechos no la vamos a tomar en cuenta para hacer las dimensiones y continuamos. Él automáticamente detecta el ID, la clave, el ID principal, el identificador para esta dimensión. Automáticamente él ya me obtiene el ID principal. Así seguimos haciendo una por una, recordando que no tenemos que topar la estructura de hechos, ¿no? Producto, él automáticamente elige el ID, detecta el ID producto principal y continuamos con la otra, ¿no? Asimismo, de derecho a dimensiones, usando la tabla existente y continuamos con el tiempo, ¿no? Asimismo detecta el ID fecha, siguiente, finalizamos. Listo, de esta manera hemos relacionado, hemos identificado las dimensiones que va a tener nuestro cubo. Entonces creamos un clic derecho, un nuevo cubo, siguiente, utilizamos tabla existente y aquí señalamos solamente la tabla de hechos que nos hace falta. Aquí vamos a interrelacionar el ID, los ID de cada tabla, ID cliente que previamente lo sacamos en dimensiones, son unidades cuantificables. Siempre en esta tabla vamos a tener unidades cuantificables, ya sea el monto, dinero, unidades, volumen o recuento de hechos. ¿Sí? Automáticamente nos damos cuenta que los ID de las otras tablas están relacionados automáticamente, te pide qué dimensión vamos a utilizar. Si lo hacemos si primero hubiésemos hecho cubo de información en dimensiones, no era posible. Primero siempre tenemos que tener pendiente y crear dimensiones, luego realizamos el cubo. El cubo te pide las dimensiones con cuál van a ser relacionadas, ¿no? En este caso automáticamente salen todos, que es lo que queremos para nuestro ejemplo. Siguiente, finalizamos nuestro modelo y a continuación vamos a ver la ejecución del cubo de información, ¿no? ¿Cómo lo ejecutamos? Clic derecho, procesar. El cubo se ha creado automáticamente, lo hemos creado nosotros paso a paso, le damos clic derecho en procesar. Bueno, pues y procedemos a ejecutarlo. Esperamos un momento, ejecutamos. Ok, dice proceso finalizado correctamente. Listo. Entonces vamos a ver qué tanto o qué tan importante es el uso de esta herramienta de Business Intelligence en un cubo de información. En los sistemas rudimentarios para obtener información no tenemos que hacer sentencias SQL, script, select para obtener información. En este caso, con la herramienta que hemos utilizado ya no nos obliga, ya no es una manera, no es un mecanismo hacer eso. Ya le vamos a explicar cómo se procede para hacer consultas de estas tablas que creamos
cómo realizaremos las consultas. Previamente lo hemos, bueno, como les explicaba, ¿no? Tenemos ya claro, y para ver cómo hacemos la sentencia, cómo obtenemos la información, nos vamos a examinador y aquí tenemos nuestra malla, nuestra cámara donde podemos realizar las consultas. Por ejemplo, si vemos aquí en hechos, tenemos nuestros montos, nuestro recuento. Vamos a ver un ejemplo que haría más claro, nuestras tablas, nuestro producto. Listo. Nuestro cubo de información, por ejemplo, si queremos sacar qué producto se ha vendido más en un año, pues medianamente arrastramos el campo que queremos consultar y el producto que se ha vendido en el 2010. ¿Cuántos productos? Vamos a poner el nombre del producto y cuánto ha recaudado ese producto en el año 2010. Pues no, aquí vemos el girasol. Me olvidaba decirlo, pues no, este es un modelo en donde son rosas, no ventas de rosas, los clientes, el producto son rosas y el cliente, bueno, previamente son los clientes, y el tiempo, no, el año, el día, el mes, la fecha que se ha comprado. Una rosa, un tulipán, y así de sencillo podemos obtener cuánto hemos vendido en monto, en dinero, en el 2010 girasol. Podemos seguir, aquí se viene y tenemos que ir jugando, ¿no? Tenemos que ir preparando cada uno de nuestras consultas que queremos hacer. Por ejemplo, en este caso, cuantifiqué el monto. Bueno, chévere, ¿no? Ahora quiero ver cuántos en número hemos vendido, ¿no? Perdón, no recuento de hecho en unidades. ¿Cuántas unidades vendimos el año 2010 girasol, ¿no? Aquí tenemos y cuánto se recaudó. Asimismo, la gladiola, cuántas unidades, las rosas y los tulipanes, ¿no? Esto es un ejemplo. Cojamos otro ejemplo. Podemos hacer cualquier tipo de consulta, ya que hemos creado nuestro modelo dimensional para que soporte este tipo de consultas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el cliente que más ha comprado en el año, o mejor dicho, cuánto ha gastado nuestros respectivos clientes. Por ejemplo, Antonio, Laura, el monto que ha gastado, Hidalgo, ¿sí? Asimismo, aquí los tipos de consulta pueden ser lo que ustedes deseen, lo que ustedes quieran, ¿no? Queremos ver desde qué lugar nos han comprado, cuál ciudad, en qué ciudad hemos realizado más ventas, ¿no? Entonces en Ambato hemos hecho esta recaudación, en Cuenca, en Guayaquil, etcétera, ¿no? Y asimismo, cuántas unidades hemos vendido en Ambato, ¿sí? Bueno, chicos, profesor, eso es lo que hemos investigado. Un pequeño ejercicio de hacer un cubo de información es una gran ayuda para evitar hacer sentencias. Es una manera más óptima y ayuda, mejor dicho, a la toma de decisiones de empresas. Bueno, ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Bueno, profesor, eso es todo por el momento. Agradecemos, espero que haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.